Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel Bermúdez y hoy quisiera hablarles de un libro que en lo personal me ha encantado leerlo, me ha dado mucho tema de conversación y tiene un montón de temas para analizar con amigos y familia, incluso hasta con profesores. Este libro en cuestión es Vigilar y Castigar y su autor es Michel Foucault. Primero que nada, hace falta explicar dónde nos situamos dentro de la historia universal. Este libro nos lleva al siglo XVIII y un poquito más específico del siglo XVIII nos narra los estudios del derecho penal y los regímenes penitenciarios, donde se utilizaba fuertemente el uso del poder y las nuevas tecnologías de control. El autor de este libro es Michel Foucault, que fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo, nacido en las Tierras Pointers el 15 de octubre de 1926 en Francia. Reconocido por sus estudios críticos de las instituciones sociales tales como la psiquiatría, la medicina, el sistema de prisiones, etcétera, etcétera. Michel Foucault ha sido considerado como uno de los grandes pensadores del siglo XX. Este filósofo desarrolló diferentes áreas que marcaron la cultura francesa, aunque sus aportes van mucho más allá de las fronteras, incluso más allá de los límites donde destacó en sus áreas correspondientes. Michel Foucault ha sido considerado uno de los grandes pensadores de Francia del pasado siglo y su pensamiento influyó enormemente a la filosofía y la psicología del siglo XX. Además, hoy en día muchas de sus obras siguen editándose y reescribiéndose, generando impacto en la sociedad, tales como Historia de la locura de la época clásica, Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Historia de sexualidad, Nacimiento de la clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro es uno de los ejemplos perfectos sobre sus estudios de los sistemas penitenciarios a lo largo del tiempo, ya que muestra sus esfuerzos y los descubrimientos sobre las formas de encarcelamiento e implementación a los métodos de tortura, no solo para sacarle simple información a algún recluso o algún penitenciado, o simplemente para hacerlo sufrir, sino también para darle una lección a la gente que lo está mirando y que rodea al penitenciado para darles a entender de que si cumplen un delito y son atrapados, pues tendrán su misma suerte. En el desarrollo de este libro uno vivirá varias emociones, principalmente porque Michel Foucault es sumamente frío y es sumamente detallado y transparente cuando se tratan de las ejecuciones de alguna pena, etcétera. No se salta en ninguna parte, no tiene censura frente a eso y siempre se mantiene súper neutral cuando tiene que narrar ese tipo de detalles. Para comenzar este libro nos muestra su portada, de un hombre con unos ojos por detrás. Esta portada nos quiere transmitir uno de los mensajes más importantes de toda la obra. La vigilancia te permite, de cierta forma, ganar control sobre una persona, saber quién es, cómo se llama, cuáles son sus costumbres, qué le gusta, qué no le gusta, y al tener control sobre esto le da cierta dominancia sobre este individuo. Cabe destacar que Michel Foucault en su obra tiene mucho de lo que se llama paratexto, los cuales pueden ser pequeñas imágenes que vienen en el encabezado de una página, simplemente para guiar un poco al lector sobre el tema que habla. Si está hablando de una prisión en específica, pues va a poner la imagen de la prisión. Si está mostrando un ejemplo de algún, no sé, de algún tipo de penitencia del medievo, pues va a poner la imagen de ese tipo de penitencia del medievo. Simplemente tiene mucho para texto y este mismo sirve para apoyar su ensayo. Continuando con el libro en sí, luego de eso viene el primer capítulo, el cual es Suplicio. En resumidas cuentas, aquí se nos muestra un poco cómo era el modelo de demostración penal en la Edad Media, donde se mostraba que cuando se alcanzaba una verdad a nivel público, el culpable debía atender al castigo a nivel físico y en público, valga la redundancia. Después de ese pasamos al segundo capítulo, Castigo. En este capítulo se nos habla que la gente ya no acepta el suplicio porque les parece en sí algo inhumano. Entonces las instituciones penales tratan de justificar este castigo diciendo que es para defender a la sociedad. Este castigo ya no es motivado por la venganza, sino que es un castigo justo, un castigo basado en 6 reglas y que aparte es un castigo privado. Eh, las 6 reglas son las siguientes. Tenemos cantidad mínima, que el castigo debe superar en ventajas por un poco al delito. ¿Qué quiere decir esto? Que el castigo tiene que ser mayor a lo que el delincuente iba a ganar si salía ileso de esta. Es como avanzar un paso y que te retrocedan otros dos. También tenemos identidad suficiente y el castigo, según esto, el castigo tiene que ser lo más parecido posible a lo que el delincuente espera de él. También tenemos efectos laterales. Este me parece sumamente interesante, ya que según esto los efectos más intensos no los debe sufrir el culpable, sino aquel que puede llegar a hacerlo.
En teoría esto es para, obviamente, evitar que la gente se salga de sus casillas. Es sumamente interesante este concepto. También tenemos certidumbre absoluta. Los delitos deben ser castigados, así que la justicia debe estar unida a una institución de seguridad. Un ejemplo de esto pueden ser los carabineros o cualquier institución policial del mundo. También tenemos verdad común, que esto ya vendría siendo que ya no es una investigación de tipo inquisitorial, sino que se vuelve una investigación un poco más empírica, movida por la moral y la eticidad. Y también tenemos especificidad óptima. Debe tener una Se deben tener especificaciones de lo que es y no un delito, y también se debe tener claro qué castigos se utilizarán dependiendo de las características del culpable. Y después de eso, después de describir esas 6 reglas, pasamos al capítulo que nos interesa, y el capítulo que les quiero hablar hoy es cuando vendría siendo disciplina. Durante el tercer capítulo de Vigilar y Castigar, el cual es disciplina, que es el capítulo del cual les voy a hablar detalladamente hoy, Foucault encuentra que el castigo en forma de ejercicio y aislamiento, soportado en la prisión como institución, termina imponiéndose en las sociedades modernas, en parte debido a la incursión de un nuevo mecanismo de poder, que es la misma disciplina. Si bien esto ha estado presente en la historia en diferentes instituciones, principalmente en instituciones militares, por ejemplo, los mismos militares, policiales, bomberos incluso, es en los siglos XVII y XVIII que viene una fórmula, bueno, que deriva como una fórmula general de dominación. La disciplina son los métodos que permiten el control de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad y utilidad. Los métodos utilizados que nos cuentan para obtener el control serían: el primero es prescribir maniobras. Significa darle un objetivo a alguien y darle un cierto tiempo para que cumpla ese objetivo, que realice dicha actividad. Ese es uno de los métodos utilizados para obtener el control. Otro es el segundo, que es imponer ejercicios, o sea, crear actividades que resultan agradables en un sistema dominante. Muy simple. Y también tenemos el tercer método de control, que es construir cuadros, lo cual es crear un escenario de cierta actividad y explicar cómo realizarla, como hacer pequeños simulacros de ciertas actividades para que el individuo se vaya acoplando a ellas y que sepa cómo reaccionar y qué hacen en su momento. La cuarta técnica de estas técnicas de control se junta con las 3 anteriores y se basa también en 3 instrumentos que explicaré de inmediato. Tenemos la vigilancia jerárquica, que se entiende la forma de mirar a alguien inferior a ti sin que éste se dé cuenta de que está siendo visto. O sea, vigilar el actuar de un alguien para verificar el cómo se comporte, pero sin que él te vea. Esto deriva principalmente porque cuando vigilas a alguien, como dijimos al inicio de esta pequeña reseña, cuando vigilas a alguien tienes total control sobre él. Sin embargo, si esa persona se entera de que está siendo vigilada, su comportamiento va a cambiar erráticamente. Se puede ver en el colegio, se puede ver en las mismas operaciones de vigilancia, etcétera, etcétera. Cuando te vigilan te pones más paranoico y obviamente no eres tú mismo. De eso trata vigilancia jerárquica. Otro ejemplo sería utilizar los espejos de una sola vía, donde un lado del espejo refleja y el otro deja ver lo que hay detrás de él, cumpliendo la función de un vidrio y de un espejo a la vez. Esto se ve principalmente en, por ejemplo, las películas o series americanas de interrogatorios policiales, donde los oficiales tienen uno de estos llamados espejos negros, donde ellos pueden ver a través del espejo, pero el delincuente, o bueno, o el culpable, tampoco es para asegurar de que lo sea o no, no los pueda ver a través de ese espejo. Eso es básicamente lo que quiere decir vigilancia jerárquica, que no sepa del todo si está siendo vigilado o no. También tenemos dentro de este cuarto método de control la sanción normalizadora. Estas sanciones son utilizadas principalmente como para corregir al individuo conforme se va comportando. Eh, es súper simple. Se tienen que tener claros los conceptos del bien y el mal para el individuo, o bueno, los conceptos que el Estado o la entidad superior quiere que el individuo entienda como bueno o como malo. Eh, es súper simple, es básicamente como decirle a un niño que se comporte, que si tiene una buena conducta será recompensado, y si tiene una mala conducta con ganas de revolucionarse o pensar de una forma distinta, necesita una corrección. Es súper simple, si cumples la ley todo va a estar bien, pero si no la cumples vas a tener que apegarte a las consecuencias de incumplirla. Eh, Como tercer método dentro de este conjunto de otros métodos de dominación tenemos el examen. Cuando un individuo está bajo algún tipo de observación, se evalúan todas sus actitudes y sus actividades,
lo que significa que cuando cometa algún error será sancionado. Y si hace las cosas bien, será calificado como alguien disciplinado y ya no haría falta corregir sus actitudes. Al realizar este tipo de actividades, la información se va guardando y se va analizando. Y ahora ya no ves al individuo como un individuo así como tal, sino que lo ves como un objeto que puedes leer y que puedes describir perfectamente y que puedes analizar cómo va evolucionando su conducta. Esto se ve principalmente, un ejemplo súper claro que tenemos en las escuelas, eh, con lo que vendría siendo el examen para confirmar si un alumno al final pudo comprender una materia o no. Y reitero, en las mismas instituciones de ámbito militar o un poco más autoritario, como reitero pueden ser los bomberos, que también tienen un ámbito muy firme. Por último llega lo que se le conoce como el panóptico. ¿Qué es un panóptico? Es una estructura diseñada por Jeremy Bentham que según Foucault es el edificio de vigilancia perfecto. ¿Qué es el panóptico? Es una pequeña torre, no es pequeña, es bastante grande la verdad. Es una pequeña torre que se encuentra rodeada de lo que vendría siendo un tipo de anfiteatro, quisiera decir, que parece más un coliseo más que nada, pero que en vez de ser galerías donde hay gente, básicamente son cuartos de reclusos. Eh, Reitero, al medio hay una torre de vigilancia de control y está rodeada por un montón de gente en sus reclusos como celdas. ¿Cuál es el ¿Cuál es el objetivo principal de este edificio? El objetivo principal del panóptico es darle a los prisioneros la sensación de que están siendo vigilados, pero nunca estar seguros de que si los vigilan o no. Es un poco lo que se hablaba aquí de la vigilancia jerárquica. Hacerles sentir que hay un ojo sobre ellos, pero no están del todo seguros si lo hacen o no, porque al igual que en la vigilancia porque al igual que en la vigilancia jerárquica, nos podemos dar cuenta si es que eh, el de arriba los está vigilando, pero ellos no se pueden dar cuenta. Por lo tanto, los obliga a actuar de una manera mejor y por eso se usan prisiones, para obviamente corregir la conducta del individuo en cuestión. Al final Foucault llega a la conclusión de que la disciplina no puede ser identificada con algún objeto o algún tipo de institución, sino que es más como una forma de poder. Todos estos métodos que consisten en la disciplina que nos narra Foucault durante todo el desarrollo del tercer capítulo son métodos muy cuidadosos y muy bien pensados. Si un ciudadano común y corriente como lo somos nosotros, nos costaría muchísimo darnos cuenta, si es que de por sí no nos daríamos cuenta de que están ejerciendo ese tipo de control sobre nosotros. Constituyen una microfísica del poder que privilegia los castigos del orden del ejercicio, pues de esta forma se logran obtener cuerpos dóciles y normalizados. La problematización criminal detrás de un crimen, la preocupación por un castigo que sea una corrección, una terapéutica, una normalización, la división del acto de juzgar entre diversas instancias que se suponen medir, apreciar, diagnosticar, curar, transforman a los individuos para que revelen la penetración que existe del examen disciplinario en la Inquisición judicial. En este sentido, el poder no solo excluiría, reprimiría, ocultaría, sino que también produciría gente obediente que no dudaría en hacer caso a cada orden que le llegue. Ya hablando un poco en el ámbito de lo que el libro fue para mí, el libro toma un peso bastante importante, en especial en el primer capítulo, Suplicio, por su forma tan cruda de relatar los hechos acontecidos, mejor dicho. Me parecía sumamente interesante, como a pesar de ser un ensayo no se censuró en ningún momento y eso habla muy bien del autor y muy bien de la obra, a pesar de que o esté narrando un asesinato o esté narrando un método de supresión, eso habla supremamente bien porque se nota que hay un nivel de compromiso con la obra que no muchos autores tienen. Cada capítulo tiene algo que está muy bien narrado, que tiene muchas cosas tanto para entretenerte como para informarte. Reitero, el paratexto en este libro en general, en este ensayo, es muy usado y no es en vano. No es en vano porque a veces no sabes bien de lo que habla, puesto que bien es cierto de que es un ensayo que se ha extendido a nivel mundial. No es un ensayo para todos, no es un ensayo para que cualquier persona pueda entenderlo. Tiene que al menos tener un nivel de comprensión que desafortunadamente yo no tengo, pero que perfectamente gracias al paratexto pude guiarme un poco y obviamente gracias a intentar analizar un poquito más las cosas. Gracias a este libro pude entender un poco más cómo funciona en el mundillo. El capítulo disciplina es un capítulo que en el fondo me interesó bastante. Muestra mucho y refleja mucho tanto métodos
cosas como funcionan, métodos de control, como expliqué durante el desarrollo del video. Me interesa bastante los métodos de control que tiene el libro para explicarte, y en general me parece sumamente curioso el cómo este autor se dio todo el tiempo de averiguar hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, lo del panóptico para mí es algo que yo simplemente no sabía o no me lo imaginaba en primer lugar, pero que terminé aprendiéndolo. Eh, Al fin y al cabo, este libro, para mí, en lo que respecta, fue una experiencia bastante grata y entretenida. Pude aprender muchas cosas que, reitero, no tenía idea antes. Yo, desafortunadamente, no es que sea aún muy interesado por la historia social o la historia política. Sin embargo, este libro me hizo ver varias cosas, en especial el capítulo de disciplina, que no solo se aplica al mundo político o derivado, sino que se aplica a nuestro mundillo en general. El libro me pareció recomendable totalmente, principalmente a la gente que le gusta este ámbito, por unas simples razones. En primer lugar es el tema relatado, el hecho de poder vivir a través de un montón de ojos, a través de un montón de hechos, las experiencias, temas complejos y fascinantes. Es sumamente interesante de por sí el tema que aborda, porque son 4 temas distintos: suplicio, castigo, disciplina y prisión, pero cada uno al fin y al cabo está conectado y concluyen en lo mismo, en un análisis al texto. También tengo la forma de relatar que, reitero, es una maravilla. Si tienes la oportunidad de leer Vigilar y Castigar, de verdad que es totalmente recomendable. Su forma de relatar es muy, te explica muy fácil las cosas. Se nota que es un hombre que sabe, que se ha informado bien del todo, y que principalmente no se anda con rodeos con, reitero, las censuras del libro y lo que dice y no dice. También, reitero, tiene el paratexto. Eso es como leer un libro con dibujitos, es lo mejor de todo. El contenido es muy fácil de identificar, esa es otra razón, porque no necesitas, bien es cierto de que el libro necesita un nivel de análisis un poquito superior. Necesita que, si eres una persona que destaca en, por ejemplo, en ámbitos políticos o en ámbitos científicos humanistas, puede que lo entiendas más fácil. En cambio, una persona como yo, que soy un poco más científico matemático, me costó un poco. Sin embargo, los temas estaban muy bien relatados, estaban muy bien formados. Bien es cierto de que necesitas un nivel como, ¿cómo decirlo? Como base para ahí empezar, pero de por sí es fácil de identificar si tienes ese nivel base. En análisis del autor, eso me parece lo mejor. Logra tomar cada tema, cada capítulo, logra tomar un todo y hacerlo interconectarse de una manera sumamente interesante. Por ejemplo, en el mismo Suplicio, cuando nos habla de la forma de vigilar, de privilegio, y después nos explica la cosa del pana de la torre de prisión, mis disculpas, no recuerdo el nombre, panóptico si no estoy mal. eh, es una relación que él hace directamente, que nos ayuda a entender mucho más tanto el método como la idea de la creación de este tipo de forma de vigilancia. Por momentos yo necesitaba tener mi lectura, he de admitirlo. Reitero, no soy una persona que sepa mucho del tema, porque hay datos que en ocasiones abarca demasiado de mi comprensión, y a veces he de admitir que me distrae un poco, pero no es más cosa mía. Estoy seguro que mucha gente lo disfrutó totalmente y es, reitero, totalmente recomendable. Como unos datos ya un poco más bibliográficos, Vigilar y Castigar, reitero, es totalmente recomendable. Michel Foucault es un gran autor de libros de ensayos del género ensayístico. Este libro fue publicado en el año 1975 y su editorial fue Edition Gallimard, y cuenta solo con 328 páginas. En lo personal a mí me parece bastante largo, pero para gustos colores. Y fue publicada en la Ciudad del Amor, París. Sin nada más que agregar, me parece un libro sumamente interesante, sumamente bueno. Disciplina, literalmente, es uno de mis capítulos favoritos. Muestra mucho de cómo funciona el mundo, cómo funcionaba y cómo sigue funcionando ahora, y te ayuda a hacer predicciones a futuro. Vigilar y Castigar es un libro totalmente recomendable, y espero que les haya gustado mucho esta review sobre el capítulo Disciplina. Esperemos vernos pronto. Muchas gracias por su atención. José Miguel Bermúdez, me despido.